Dios les bendiga, mi hermano. Gracias por venir. Bienvenidos, esta es su casa. Bienvenidos al Colegio San Valentín, donde nos reunimos amigos de Jesús. Aquí proclamamos a Cristo. Aquí hablamos 100% Biblia. Ahora, quiero decirles que están llegando en el quinto día que estamos estudiando el libro de Mateo. Permítanme ir moviendo esta presentación que yo creo que nada más los que están en primera fila lo van a ver. Si tienen su cédula de 14 millones hacia arriba, porque si no, bueno, hay que sentarse allí. Pronto traeremos una pantallita un poquitico más grande. Desde Mateo 1, vamos a hacer una recapitulación, algo cortico, rapidito. ¿Quién se acuerda de Mateo 1? ¿De qué hablamos? Y José, que era un hombre justo y no quería infamarla, quiso dejarla en secreto, dice la Biblia. ¿De qué se trata eso? ¿Cómo que José, un marido de buen corazón? ¿José quién era? El esposo de la Virgen María. Se entera que la Virgen María está embarazada. Ahora, el asunto es que tienen un tiempo de noviazgo y no ha pasado nada, se están cuidando, se están guardando y mi amor, estoy embarazada. ¿Cómo es la cosa? Pero es por obra y gracia del Espíritu Santo. Esto no me lo creo yo. Y él ya había pensado en su corazón, había tomado una decisión en su mente de abandonar a María sin decirle a nadie nada. Como era un hombre justo y no quería infamarla, no quería exponerla públicamente, la quiso dejar. ¿Qué pasaba si él la exponía públicamente? La iban a matar, a pedrada. La ley decía que la mujer adúltera había que lapidarla. Él prefirió en cambio abandonarla y en lo que se le empiece a notar la barriguita, iban a buscar al responsable. Y muy probablemente él se iba a meter en un problema. Pero era tanto su amor por María que él prefirió poner en riesgo su vida. Ahora, después de haber pasado esa prueba, que fue instantes, en su mente nada más, fue cuando en un sueño se le aparece el ángel y le dice: no tengas miedo de aceptar a tu mujer por esposa, porque sí, el hijo que espera es por obligarse al Espíritu Santo. Y siempre digo, ¿cómo habrá sido esa conversación después? Mi amor, mira, ¿sabes que el ángel que se te apareció a ti se me apareció a mí? Y me dijo que sí es verdad, y entonces te creo. Ah, qué bonito. Tengo que venir el ángel para decírtelo, ¿no? Para que me creas. Pero en realidad fue así, porque no es fácil creerse. Tiene que venir un ángel para que me diga que eso es real. Y terminaron ellos criando al Rey de Reyes y Señor de Señores. En Mateo 2, ¿qué vimos? Ni eran tres, ni eran reyes, ni eran magos. ¿Quiénes esperan los Reyes Magos el 6 de enero? Yo todavía. No digo nada porque si no, no recibo regalitos. Pero yo me tengo que quedar con mis regalitos. Pues no son los Reyes Magos, son los sabios del Oriente. Leímos y entendemos que no dicen en ningún lado tres, no dicen en ningún lado reyes. Y la palabra magos en realidad fue un asunto en la traducción, son sabios. Pero el énfasis que teníamos aquí no era de los ni tres, ni reyes, ni magos, sino que se estaban cumpliendo las profecías que habían sido escritas cientos de años atrás, que el Mesías es Jesucristo. Tendría que nacer de una virgen y tenía que nacer en Belén, eso lo empezamos a ver incluso desde el capítulo anterior. Tenía que ser del linaje de David, y por eso hay una genealogía, hijo de tal, hijo de tal, hijo de tal, y uno lee en la Biblia, ¿y por qué tantos nombres? Qué fastidioso todo esto. Única y exclusivamente para demostrar que Jesús cumple la profecía que dice que el Mesías vendría del linaje del rey David. Todo eso lo vimos otra profecía cumplida, que iba a haber un gran lloro y un lamento grandísimo, porque Herodes mandó a matar a todos los menores de 2 años. Créame, hubo un gran lamento. Todas las profecías se cumplieron, demostrando que Jesús es el Mesías, es el Rey. Después vimos en Mateo 3, frutos dignos de arrepentimiento. ¿Quién empezó a hablar de eso?
Juan el Bautista, por cierto, primo de Jesucristo. 6 meses de edad se llevaban de diferencia ellos dos. Juan, hijo de Elizabeth y Zacarías, un día entra María la Virgen embarazada a visitar a su prima embarazada. Y ahí es cuando Juan como que patea. Y Elizabeth le dice a María, bendito el fruto de tu vientre, bendita entre todas las mujeres. Porque el niño que está aquí acaba de reconocer al niño que está ahí, estoy venezolanizando lo que dice. Y yo sé que estoy en presencia de la madre de mi Señor. Este niño que nació con 6 meses de anticipación a Jesucristo, tenía una función en este mundo y era preparar el camino de Jesucristo. Él iba a andar avisando como hacía Elías antes, y por eso dice con el mismo espíritu de Elías. Él iba a estar advirtiéndole a la gente, viene pronto el Mesías, arrepiéntanse. Yo me arrepiento, sí, ven y demuéstralo bautizándote. Que por cierto, algunos iban al bautizo, a los bautismos que Juan estaba haciendo, solamente a criticar. Y Juan les decía, generación de víboras todos ustedes, y se los decía a los fariseos, a los que, miren, a los que más sabían escritura, a los que se conocen lo que hoy decimos Antiguo Testamento de memoria. ¿Sabes lo que es decirle a ellos, ustedes son unos linces, unos mapanares, una rata? Por ahí va la comparación. ¿Por qué? Porque ustedes quieren hacerle creer a todos que están arrepentidos, pero no han mostrado genuinos frutos de arrepentimiento. Hagan frutos dignos de arrepentimiento. Y por ahí va ese mensaje. Después vimos en Mateo 4 a Jesucristo. Y es cuando lo empezamos a ver ya grande. No el niñito que estaba en el pesebre, cuando llegaron los ni tres ni reyes ni magos a adorarle y darle regalos, sino ya grande. A la edad de aproximadamente 30 años, él se acercó a ser bautizado por Juan. Ahora, después de ese bautismo, dice la Biblia que Jesús fue llevado al desierto por el Espíritu. El mismo Dios, el Espíritu Santo, se llevó a él mismo en hombre al desierto para ser tentado. Habiendo ayunado por 40 días y 40 noches, teniendo una intimidad con Dios bien grande, el diablo mismo lo tiene. Y le da 3 tentaciones. ¿Y cuál fue la defensa? Escrito está. Jesús, siendo Dios, pudiendo decirle al diablo, vete. Y se va. También siendo hombre, nos dejó a nosotros el ejemplo de cómo defendernos ante tentaciones. Escrito está. Y esa fue su defensa. Di a esa piedra que se convierta en pan. Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. Deja el fastidio, anda para allá, diablo. Lánzate. Y que Dios te va a guardar. Escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Y su defensa fue su conocimiento bíblico. Ahora, en estos 4 hasta hoy, no hemos escuchado el primer sermón de Jesucristo. 4 capítulos lleva Mateo y todavía Jesucristo no ha empezado a enseñar. Hoy vamos a ver el primer mensaje de Jesucristo. Y yo quiero que abran sus Biblias, por favor. Busquen capítulo 4. Vamos a hacer un énfasis en el 17, pero yo quisiera que alguien, algún voluntario, Diego, que lo tengo más cerca con la Biblia en la mano, pasa adelante. Vamos a leer Biblia, un poquito. Mateo 4. Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea
y dejando Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentando en tinieblas vino gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Caballero ya tiene 4 años de casado con Michelita. ¿Dónde está Michelle? Dios le bendiga. Metieron preso a Juan el Bautista. ¿Por qué? Bueno, alguien que le diga a los fariseos, generación de víboras, no crea que eso va a pasar por alto. Pero no fue nada más con los fariseos, se metió incluso con los reyes. Y la mujer le dijo a la hija: dile a mi marido que te está diciendo, pide lo que quieras, que quieres la cabeza de Juan el Bautista, porque se metió conmigo, me humilló. Me dijo que me tenía que arrepentir. ¿Qué se cree? Y lo arrestaron y después le volaron la cabeza. Jesús, al escuchar esto, dijo: el ministerio de mi primo Juan ha culminado. Su función en este mundo era preparar el camino del Mesías. Y lo hizo muy bien. Bautizó a muchos, al mismo Jesucristo. Ahora empieza Jesucristo. Y lo primero que dijo fue: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Ricardo, ¿qué tanto puedes hablar en estos 35 minutos restantes de esas 2 líneas? Yo quiero en primer lugar que entendamos qué es arrepentimiento. ¿Han escuchado esa palabra arrepentimiento? Levante la mano. ¿Quién ha escuchado esa palabra arrepentimiento? Todo el mundo ha escuchado eso. Eso tampoco es que es algo muy teológico. Arrepentimiento es una palabra muy común. Arrepentimiento significa cambio de camino. Iba para allá. No es que ya no voy para allá, no, es que ahora voy para allá. Un cambio de sentido, un giro 180 grados. Ahora es un proceso. No es un instante, es un proceso. El primer punto es que tienes que reconocer que hubo un error. Y aquí es donde el orgullo, la soberbia, la altivez del hombre frena hacia el arrepentimiento. Por ese orgullo, altivez de no reconocer un error fue que le cortaron la cabeza a Juan el Bautista. Arrepiéntete. ¿De qué? Yo soy perfecto. Yo no tengo nada que arrepentirme. Es necesario humildad, mi hermano. Que entendamos que no somos perfectos, nadie. Solo Jesucristo. Segundo paso es reconocer la culpa. Aunque no sienta culpa, debo reconocer que fue mi culpa. Por cierto, aquí hay un tip importante para el lenguaje. No es lo mismo pedir perdón que pedir disculpa. Cuando escucho esta expresión me viene a la memoria las preguntas que le hacían a las mises. ¿Qué es mejor, pedir perdón o pedir permiso? No, nada que ver con eso. Estoy hablando de pedir perdón o pedir disculpas o ofrecer las disculpas. Es distinto. Perdón es culpa mía. Tomé una decisión incorrecta y no me di cuenta de las consecuencias. O probablemente lo hice a propósito, pero sí, yo lo quise hacer así. Perdón. Disculpa es, no fue mi culpa, yo no sabía que eso iba a pasar. El perdón se pide, las disculpas se ofrecen. Pero tenemos nuestra costumbre venezolana de pedir disculpas. Y bueno, todo el mundo te va a entender.
la humildad de tu corazón está saliendo a relucir. Pero ahí tienen un tip importante. Tenemos que reconocer que fue nuestra culpa. Hemos estudiado días anteriores que Dios va a limitar al diablo en las tentaciones que se nos presentan. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, dice 1 Corintios 10:13. ¿Qué quiere decir eso? Esto nada más me pasa a mí y al Pato Lucas. No, eso le pasa a todos. Nadie es tentado como yo, no, sí, el especial. A todos, inclusive al mismo Jesucristo lo tentaron también. Y dice la Biblia que Jesús fue tentado en todo, aún en esa tentación que tú estás pasando, que crees que no le pasa a nadie. A Jesús también lo tentaron. Pero también dice que Él no dejará que seamos tentados más de lo que podemos resistir. Óigalo. Él conoce tu límite y si tu límite es este, a ti te van a tentar de aquí para abajo. Y juntamente con la tentación da la salida para que puedas soportar. Así que, si las tentaciones son comunes, puedo aprender de experiencia ajena. Si nunca voy a ser tentado más de lo que puedo resistir, es decir, todas las tentaciones que se me presenten, no las que existen, las que a mí se me presenten, yo las puedo soportar. Y además que las que se me presenten las puedo soportar, siempre tengo una salida. ¿Por qué peco? No le puedo echar la culpa al diablo. El papá de Betty la Fea decía, el diablo es puerco. Sí, es puerco, pues. Es malo. Lógico, no hay amor en él. Pero él no tiene la culpa. Él lo que hizo fue ponerte el pecado en bandejita de plata, sabiendo que tú puedes soportar esa tentación y que además tienes una escapatoria, y tú lo tomaste. Yo no le puedo echar la culpa al diablo. A veces esas cedidas a las tentaciones no son por deseo propio, sino por debilidad, por ignorancia y desconocimiento, y a veces sí son porque quisiste. Siempre pongo este ejemplo, cuando son las 3 de la mañana, se va la luz en tu casa, te da calor y quieres ir a la cocina a tomar agua y andas descalzo y se te atraviesa la pata de la mesa y le metes una patada y grita, gloria a Dios por el dolor. ¿Quién grita eso? Nah, siempre sale una palabrota con sazón y sabor que te desahoga. Pero dice la Biblia bien claro que no salga palabra deshonesta de vuestra boca y muchas otras cosas más que nos hacen entender que las groserías son pecados. Pero créame, nadie anda ensayando. Cuando me golpeo voy a decir una grosería. Cuando me golpeo voy a decir una grosería. Ya estoy preparado para pecar. No, eso fue un accidente. Que por cierto, mientras más limpies tu corazón, menos probable va a ser que ese accidente se dé. Al final, sigue siendo culpa tuya. El punto número 2 para el arrepentimiento es reconocer la culpa. Punto número 3 es vivir un remordimiento. Ahora, ahí escribo posiblemente porque si no sientes la culpa, probablemente no tengas un remordimiento tampoco. Ahora, el arrepentimiento no termina ahí. Judas, han escuchado todos de Judas, ¿verdad? Levante su mano. ¿Quién ha escuchado aquí de Judas Iscariote, el traidor? Vendió a Jesucristo. Ya tiene su condena. Judas, después de haber visto las consecuencias de su avaricia, dice la Biblia que se arrepintió, pero óiganme bien, se arrepintió de haber tomado las monedas, no de haberlo vendido. Porque él fue a devolver las monedas, pero no fue a buscar a Jesús. Fue a devolver las monedas y el sacerdote le dice, esas están llenas de sangre, a mí no me eches la culpa, eso es tuya. Y con el fruto de su pecado, con el precio del que vendió a Cristo, compró un terreno en el cual
se ahorcó. Y por cierto, el médico Lucas da muchos detalles de cómo fue eso. Lean. El remordimiento lo llevó a tomar decisiones incorrectas. Pedro también pecó, también lo traicionó y avisado. Señor, yo no te negaré nunca, te seguiré hasta la muerte. Mijo, usted me va a negar a mí. A mí me gusta venezolanizar a Jesucristo, ¿no? No le dijo así ni mi hijo ni... O sea, antes que amanezca, antes que cante el gallo, tú me vas a haber negado ya 3 veces. Así que salí a andar diciendo de todo. No te negaré. Cuando empiezan a darle latigazo al Señor, a escupirle, a golpearle, y lo obligan a cargar su propia cruz con la que habría de ser sacrificado, dice la Biblia que Pedro lo seguía de lejos, ni loco de cerquita. Y con todo que lo seguía de lejos, algunos lo reconocieron. Tú tienes pinta cristiano. Tú como que eres de los discípulos. Yo, no. Al rato, tú eres de los de él. Yo no conozco a ese loco. Dicho ese, yo, no, esos son los discípulos que son todos locos. Y la tercera vez hay unos escritos que dicen que incluso dijo groserías y se expresó muy mal. Yo a ese que está ahí, póngale los simbolitos ahí. Yo voy a andar siguiendo a ese. Judas nunca lo ofendió, le dijo grosería. Pedro sí. Después de haberlo negado, cantó el gallo y se acordó. Tenía razón Jesús. Y dice la Biblia que lloró amargamente. No hay otra expresión de llorar amargamente sino Pedro después de haber negado a Jesucristo y darse cuenta, y el remordimiento le dio tan duro que lloró amargamente. Por cierto, después vimos un arrepentimiento genuino que hasta fue a buscar a Jesucristo. Después que Jesucristo muere y resucita, están Pedro, Juan, Jacobo y Andrés, los 4 pescadores, y posiblemente otros más, pescando. Era su profesión, de eso vivían, estaban pescando. Ahora, estaban pescando aproximadamente a 100 metros de la orilla, tirando una red. Tira de repente al lado, no sale nada. Tira de repente al lado, no sale nada. La tiran para adentro, no sale nada. Y pasan toda la noche y no sale nada, y de repente desde la orilla, tira la red ahí para que pesque. No, toda la noche ahí va a venir a decir, aquí el pescador soy yo, ¿qué se cree? Mira, tenemos toda la noche pescando y no ha salido nada, pero bueno, te voy a hacer caso a ver qué es lo que es. Y cuando tiran la red, mi hermano, era tanto que se iba a hundir ese barco. Y ahí es cuando Pedro se da cuenta que el que está en la orilla pegándoles grito era Jesucristo. Y dice la Biblia que se vistió, no sé si es que pescaba en interiores, que se vistió para lanzarse al agua y llegarle allá vestido. Mientras ellos estaban como, ya va Pedro, deja el estrés, vámonos, remen, levanten las anclas. No, chicos, yo no espero. Y se lanzó ahí a llegarle a Cristo. Un genuino arrepentido cambia de camino y busca a Dios. Ahora, el cuarto es decidir no hacerlo más. Sí, me dio remordimiento, pero mañana lo vuelvo a hacer. Me siento mal, pero lo volví a hacer mañana. Eso no es un genuino arrepentimiento. Eso no es real. Tienes que tomar la decisión de dejarlo de hacer, aunque dejarlo de hacer puede que sea otro proceso adicional. Pero tienes que decidir dejarlo de hacer. Y mi hermano, por último, confiésale tus pecados a Dios. En el arrepentimiento está incluido la confesión de pecado. Cuando pecas, ¿qué debes hacer? Pedirle perdón a Dios. La Biblia no dice eso. No, dice que le confieses tus pecados a Dios, por cierto,
No usen intercesores humanos, extrahumanos, sobrenaturales. Primera de Juan 1:9, ¿quién se lo sabe de memoria? Alguien que me levante la mano. Varios de los que se la saben se están viendo. Dilo tú, no, me da pena. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Hace muchos años atrás, antes de Jesucristo, existía un sacerdocio levita. Los judíos tenían sus 12 tribus, pero además había otra tribu que era la encargada del templo. Y la gente no tenía acceso directo a Dios porque ninguno es digno de venir a hablar directamente con Dios. Y utilizaban al representante del pueblo ante Dios para darle un mensaje a Dios, y ese era el sacerdote. El sacerdote debía rendir cuentas a Dios del pueblo y ofrecía sacrificios. Y los judíos, llegó un tiempo que dijeron, estos tienen que dejar de pecar, ya sé. Vamos a tocarle el bolsillo. El que peque tiene que sacrificar una de sus ovejas. Pero como los judíos están podridos real, no importa, yo me compro muchas ovejas. Y aquí tengo ovejas y tengo mis pecados prepagados. Esta es la más bonita, esta es para el fin de semana, que me voy a montarle cacho a mi esposa. La otra la estoy engordando porque dentro de 2 semanas, no sé, algo me voy a robar. La otra más gordita por si acaso me peleo con alguien y ya tengo mis pecados prepagados. Entonces la gente no terminó de entender que Dios no quiere que estés sacrificando animales, sino que obedezca, al punto que está escrito que Dios no quiere tu sacrificio. ¿Han escuchado bien? Dios no quiere, no le interesa tu sacrificio, sino tu obediencia. Si hubiese estado hoy vigente que sacrificaran una oveja por cada pecado, se hubiesen extinguido las ovejas como los dinosaurios. Porque créame, hay más pecado en el mundo que ovejas. Todas las ovejas del mundo no alcanzarían para pagar nuestros pecados. Pero había una ley escrita que decía que tendría que haber un derramamiento de sangre para la remisión de pecados. Por eso hacían esos sacrificios. En esa antigüedad, la gente que pecaba iba a hablar con el sacerdote. Cuando Cristo murió, ese velo, ese telón gigantesco que separaba el lugar donde los sacerdotes tenían acceso del lugar donde solamente la presencia de Dios estaba, ese lugar se llamaba el lugar santísimo, que por cierto no es una cajita así de este tamañito, sino que es más o menos del tamaño que tenemos aquí. Ese lugar estaba separado del resto de la nación de Israel por un velo. Y hay del que se le ocurriera entrar, hay del que se le ocurriera mirar, caía muerto. El sumo sacerdote entraba una vez al año después de haber hecho un ritual de purificación de pecados, que ellos lo manejaban de esa manera. Y por si acaso, le amarraban una cabulla en el pie. Y él entraba a ofrecer su rendición de cuentas. Y si, mío, usted tiene como 4 horas ahí, no termina de salir. ¿Será que se murió? Entra a buscarlo. Entra, está loco. Jala la cabulla y lo sacaban arrastrado. Y si se moría, ¿quién iba a entrar a buscarlo? Nadie. Tenía que sacarlo. Cuando Cristo muere en la cruz, ese velo se rompe. Hubo un terremoto y de manera milagrosa se rompió. Y no es que, ay, bueno, se llegaron ahí dos judíos ociosos y lo rompieron. Era un velo de 2 pulgadas de piel, bien difícil de romper, y no es que se rompió normalmente, sino que testigos anuncian que se rompió de arriba hacia abajo. Y quedó expuesto el lugar santísimo y la gente estaba ahí como que, vamos, lo vi y no me morí. ¿Qué pasó? Ahora Dios está al alcance de todos.
por medio de Jesucristo. Ya no necesitamos un intercesor adicional, sino el mismo Jesucristo. Después de haber dado este concepto de arrepentimiento, ahora tenemos que ver arrepentirnos de qué. ¿Se acuerdan? Vamos a recapitular cuál es el mensaje, el primer mensaje de Jesucristo, el primer sermón después de estos 4 capítulos que Marcos está diciendo, que Mateo está hablando. La primera vez que Jesús va a hablar dice: arrepiéntense, que el reino de los cielos se ha acercado. Después de haber dicho esto, hoy decimos: ¿arrepentirnos de qué? ¿De qué me debo arrepentir? Del pecado. Si tú traduces del hebreo y del griego original, pecado significa errar el blanco. Imagínense, ¿quién ha ido aquí a la Colonia Tovar, a ese lugar donde dispara así arco y flecha? ¿Alguien lo ha visto? ¿Te acuerdas? Yo fui con mi esposa y disparaban arco y flecha y también unos rifles ahí. Y yo agarro el rifle, había 1000 latas, o sea, yo creo que es imposible no pegarle, pues hay más latas que espacios vacíos. Y yo disparaba y ninguna lata se movía. Esta mira está mal, y cuando le iba a mover, el dueño, no me toque la mira. No, chama, que te está desviada. Y yo, Ana, préstame la mi amorcita. Sí, tiene que estar metiendo. Dale, pues, disfrútalo. Ping, ping, ping. Al lado había una gente que apostando y tal, que no sé qué. Yo, mira, ven acá, hace negocio. No, mentira, de broma. Mi esposa es una excelente disparando. Lo aprendió en la FOFA, ¿verdad? Y te desarma un fal y lo limpia y todo eso. Yo no sé si todavía se acuerda. Errar el blanco, eso es pecado. Simplemente tu objetivo era uno y no lo cumpliste. Pero pecado en realidad en la Biblia es desobedecer a Dios. ¿Qué tiene de malo que Adán y Eva se comieran un fruto? Ahí no dice manzana, pero es como que la más famosa en las comiquitas y en las ilustraciones de la manzana prohibida. A lo mejor era una guayaba prohibida. Un cambur, no sé. Un aguacate. Cuando la serpiente bien astuta le dice a Eva, le muestra el fruto prohibido, se vio que era bueno, agradable y codiciable. ¿Se acuerdan? 3 características de todas las tentaciones. Todas. Si el diablo me va a tentar a mí, no me va a mandar cosas que yo no vea buenas, que yo no vea agradables y que yo no vea codiciables. No, vamos a mandarle una mujer que tiente a Ricardo para que le monte cacho. Me manda una dicha ahí que a mí no me llama la atención. No. Tiene que estar buena, ser agradable y codiciable. No, vamos a ponerle real para que caiga. Un billete de 500 bolívares de los viejos. No. Una tentación fuerte. Vamos a ponerle algo más codiciable. Un poco de dólares ahí. Por cierto, recuerden que todas las tentaciones las puedes soportar. Si tu límite es $1000, 999,99 es lo que se te pueden aparecer. De tal manera que sí que es culpa tuya. No es que no pude contra la tentación. No, está escrito que sí puede. Está escrito que sí puede. Desobedecer a Dios. El punto de Adán y Eva no fue que comieron de un fruto prohibido. El punto es que Dios le dijo que no lo hagan y lo hicieron. Ahora ellos en su inocencia estuvieron muy cerca del arbolito prohibido. A mí me dicen, no comas de este árbol porque el día que comieres ciertamente morirás. Yo veo a ver cómo hago, pero me mudo para Japón. Y está bien lejos del árbol. No sea que algún día me caiga, tropiece, le pegue con la cabeza al árbol y me caiga el fruto en la boca. O me provoque mucho. ¿Por qué la mujer estaba cerquita del árbol, Dios mío? Estuviéramos todos ahorita en el Edén. Pero salieron a desobedecer. No tiene nada que ver cuál fue la desobediencia, sino desobedecer. Ahora, mi hermano, quiero que nos imaginemos esto. Estamos en un juicio.
Llegó el día del juicio final. Y no se imagine Terminator 3, sino el día del juicio. Todos vamos a presentar cuentas sentados en el tribunal de Cristo. Vamos a rendir cuentas. En ese juicio Dios es el juez. Y no es un juez que tienes que convencer. No hay un jurado que va a estar, le creo, no le creo. No, 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 porque este juez sabe todo. Él fue testigo de todo. Él, por cierto, permitió que tú tomaras las decisiones correctas e incorrectas. El acusador, ¿quién es? El diablo. Usted va a ser el fiscal. Fiscales, perdón, pero ese es lo que la Biblia pone, el diablo como acusador. Es que hay fiscales buenos. Bueno, está bien, pues, pero la Biblia dice que el acusador es el diablo. Y el acusador es tú. Y estás ahí sentado y se te acusa de ser mentiroso, ladrón, adúltero y homicida. Y tú dices, ya va, pero bájale dos, un momentico. Imaginándonos este juicio, vamos a poner una pausa. Yo quiero que levante la mano aquí quien ha dicho mentira. El que no la levante, ya la puede levantar porque acaba de decir mentira. Todos hemos dicho mentira. ¿Y cómo se le dice al que ha dicho mentira? Embustero suena más bonito. Pero en la Biblia dice mentiroso. Levanta la mano quien ha agarrado algo que no es suyo. Y tú dirás, mire, copiarse en un examen es robarse una idea. Yo era coronador de bolígrafos en los bancos. Antes en los bancos se hacía depósito. Sí, hace unos años atrás. La gente agarraba el efectivo y se lo daba al banco. Eso pasaba. Y llenabas una planilla. Ahora, yo cada vez que llegaba al BOD, agarraba la planilla, iba a la taquilla. ¿Tiene bolígrafo? ¿Otra vez? Sí, ya a veces me quedó. Bueno, toma. Y me entregaba uno que decía BOD. Y decía, esto es publicidad. ¿Para qué ella quiere hacerse propaganda ella misma? Y yo coronaba el bolígrafo. Hasta que viniera otro a hacer un depósito. Vamos, me lo presta. Y la devolvía. Y yo lo veía así como que esto es propaganda, esto es publicidad, ellos pagan por eso, tal, que no sé qué. No es mío. Y les estoy hablando de cositas chiquitas. Nosotros podemos hablar de cosas y poner ejemplos mucho más grandes. ¿Y cómo se le dice al que agarra algo que no es suyo? Aunque suene feo. Ladrón. Jesucristo dijo, el que añore, desee a la mujer ajena es culpable de adulterio. Y ajena no significa que es de otro. No, ella es soltera, yo soy soltero, no tiene nada de malo. Ajena significa que no es tuya. Así que si usted no levanta la mano aquí, vaya para un psiquiatra, para un psicólogo. Si usted nunca ha sentido algún tipo de atracción por otra persona, a lo mejor paga por homosexual. Pero levante la mano aquí quien ha visto con deseo a una mujer ajena. Y la Biblia dice que eso es adulterio. Jesucristo, por cierto, también enseñó que el que ofende al prójimo es culpable de homicidio. Ah, bueno. Yo nunca he ofendido a nadie. Sal a manejar en Valencia. Sal a manejar en este semáforo aquí abajo cuando se va la luz. Ahí se te acabó la santidad. Y tú insultas lenguaje corneta. Y eso significa. O sea que la corneta es un lenguaje, ¿no? Tú vas a pedir paso. Pip, 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 pip. Y cuando pasa, pip, 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 y el otro responde. Pip, pip. Pero cuando quieres insultar, deja esa corneta pegada. En tu corazón has cometido homicidio. Trabajas con gente y a veces no cumplen como tú quieres, eres culpable de homicidio. Ups. Se acusa de ser mentiroso, ladrón, adúltero y homicida culpable.
Ahora hay otros más, estoy hablando de 4 sencillos y básicos y hay miles de opciones más. Y quiero traer uno solo a relucir hoy. Primero y segundo mandamiento. ¿Dónde están los mandamientos en la Biblia? ¿Alguien se acuerda? Éxodo 20. Primer mandamiento. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Sí, yo no tengo más dioses. Bueno, depende. Que tú no le digas que se llama Dios es una cosa, que le des un trato como se trata a los dioses, porque fíjate que aparece dioses en minúscula, o sea, que no tengas a los que algunos llaman dioses o los que tratan dioses o los que son como si fueran dioses que no lo son. No aparece Dios en mayúscula y en la Biblia es bien estricto el mayúscula o minúscula de la palabra Dios. Cuando aparece Dios en mayúscula está hablando de el creador de los cielos y la tierra. Cuando aparece en minúscula es cualquier otra cosa que yo le pueda dar un trato como si fuera Dios. Yo no tengo otros dioses, sí. El Dios es en quien confiamos, en quien tenemos nuestra esperanza, a quien le pedimos, a quien adoramos, honramos. Los egipcios en su ignorancia y desconocimiento agarraban al faraón y lo trataban como un dios. Se lo montaban en el lomo y lo sacaban a pasear para que el faraón sea visto por todo el pueblo. Yo no he tenido otros dioses. ¿En quién confías? 14 y 29 de cada mes, el bolsillo está vacío. Y te preocupa. Y abres la despensa. ¿Y ahora? Y los hijos, mami, tengo hambre. Y te preocupas. Y el 15 que cobraste, bueno, te cambió el semblante. Te veo alegre, estás buchón. Vamos, yo te invito a comer unos perros. No, a mí en nada me cambia, pero si tu confianza está puesta en Dios, yo abra la despensa y la vea llena o la veo vacía, el bolsillo lleno o vacío, mi actitud va a ser la misma siempre, porque a mí no me interesa si los reales están en mis manos o en los de él. Él es mi papá que tiene todos los reales del mundo. Y estoy hablando del que está allá, mi papá aquí no tiene todos los reales del mundo. Quisiera yo. Pero sí les puedo decir algo que yo he aprendido. De todo lo que él ha tenido me lo ha dado a mí. Nunca me faltó nada. Pero si mi papá, que es humano, como nosotros, ha sido bueno conmigo, ¿cómo no será Dios, que es sobrehumano? Un niñito de 3 años no se preocupa qué va a comer, eso es problema de la mamá. Si tú eres hijo de Dios y tu confianza está puesta en Él, a ti no te preocupa qué va a comer. Tú en lugar de preocuparte te ocupas por obedecer y salir a trabajar, porque Él te dijo que te iba a proveer por el fruto de tu trabajo y el sudor de tu frente. No es que te van a empezar a llover pescado. Eso no sucede así. El dinero puede ser un Dios. Jóvenes, ¿cuántos seguidores tienes? Ay, no sé, perdí unos followers. Mi amiga me etiquetó en una foto que salía fea y la gente me dejó de seguir. ¿Por qué? ¿Te preocupa? Sí. Pero el mismo Jesucristo dice, no te preocupes, no te afanes. Busca el reino de Dios y su justicia y las necesidades básicas Él te las va a dar. Por cierto, textualmente dice, busca el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas, no todas las cosas, todas estas cosas serán añadidas. Y estas, si leemos un poquitico más atrás, eso está en Mateo 6, está hablando de las necesidades básicas, no todas las cosas. Todavía no he visto mi Ferrari. No son todas las cosas, son todas las necesidades básicas. Segundo mandamiento, no te harás imagen
ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, abajo en la tierra o en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte y celoso. Yo no las honro, yo las venero. ¿Te inclinas ante ellas? Sí, pero eso no es honrar. Bueno, la Biblia dice otra cosa. Apocalipsis 22:8 es casi el final del libro. Juan, no el Bautista, Juan el apóstol, son dos Juan. Sí, ahí no había muchos nombres para escoger. Hay muchos Simón, muchos. Juan, por ciento, Juan, el apóstol Juan se llamaba Juan, y Marcos era Juan Marco. Juan que tenía por sobrenombre Marco, a lo mejor para no confundirlo con el otro Juan. Wilkinson, Jefferson, eso no existía todavía. Juan, Simón, Pedro, esos eran los nombres comunes de ahí. Felipe, pero no se crean, había uno feo, Nabucodonosor. Dios mío, no le pongan a su hijo Nabucodonosor. Juan, después de haber escrito todo el libro de las revelaciones, todo el Apocalipsis, dice, capítulo 22, versículo 8, yo soy Juan el que oyó y vio estas cosas, y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Ey, no se está arrodillando ante una imagen creada por el hombre o ante otro ser humano que hoy podríamos decir que es milagroso, sino ante el ángel que le reveló el Apocalipsis, que le mostró eso. Me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas, pero él me dijo, mira, no lo hagas. Porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos, los profetas y de los que guardan las palabras del libro. ¿Quiénes guardan la Biblia? Nosotros, ¿verdad? El ángel, siendo el ángel, dice que está al nivel de nosotros. Y cierra diciendo, adora a Dios. Yo te estoy venerando, no adorando. No le dijo eso Juan. Te postraste ante mí, eso es adoración. Tenga cuidado ante quién usted se baja la cabeza. Y no estoy hablando nada más de una imagen. Puedo estar hablando de personas con autoridad, políticos, personas influyentes, a la que usted le baje la cabeza. Adora a Dios solamente. Ahora, no se olviden que estamos en un juicio, ¿no? Y está siendo acusado de mentiroso, ladrón, adúltero y homicida, posiblemente idólatra, y quién sabe qué otra cosa más. No voy a meter ni asesinato, ni nada de eso, o algunos otros pecados, nada más estamos hablando de unos básicos. Veredicto del juicio. Y le dijo, levántate. De nadie, solamente a Dios. Cada vez que alguien adora a algo distinto a Dios, se arma un problema. Siempre. Por cierto, en Apocalipsis al final también están todos adorando al Cordero, a Jesucristo, y no pasa nada. ¿Por qué? Porque Jesús es Dios. Seguimos. Veredicto del juicio. Se te acusa de mentiroso, ladrón, y adúltero y homicida. ¿Cómo se declara el acusado? Yo digo culpable. El juez dice, después de revisar las pruebas y las evidencias presentadas por el acusador, e incluso algunas pruebas confesas por el acusado, declaro al acusado culpable. Mi suegro juez allá debe estar diciendo, este ve muchas películas, si no es. Bueno, pero es la película que me estoy inventando yo aquí. Ahora, después el juez tiene que dictar una sentencia. Y créanme, la sentencia también está escrita. El juez no inventa una sentencia, el juez tiene un rango para trabajar en la sentencia. Un juez no puede condenar a muerte a alguien que se robó una cartera, ni puede darle un mes de cárcel a alguien que asesinó a 100 niños. Hay ciertas normas que te dicen, mira, este tipo de crimen le caen 25 años. ¿Cuándo mucho? Bueno, 20.
Pero el mismo juez casi que está de manos atadas a lo que la ley dice, los jueces justos, por cierto, a lo que la ley dice. Y había una ley que decía, la paga del pecado es muerte. Y eso está escrito ahí en Romanos 26. Muerte significa separación. Cuando hablamos físicamente que alguien se murió, cuerpo, alma y espíritu se separaron. El cuerpo queda aquí, se descompone, se volverá polvo de donde venimos. Y el alma tiene un destino, dos posibles destinos. Cielo e infierno, no hay más. No hay un stand-by, no hay una banca, no hay purgatorio, limbo. Esas son ideas nuestras. Por cierto, el mismo grupo que inventó el limbo hace unos años lo desinventó y dijo, no, estuvimos equivocados todo este tiempo, el limbo no existe. Estoy esperando que digan lo mismo del purgatorio. El que se muere va para el cielo, va para el infierno, no tiene otro lugar a donde ir. Ahora, después de la sentencia, imagínense, a mí me gusta imaginarme como las películas de esas CSI o CSI Miami o esas de inteligencia de policía. Y está el tribunal, el juez así en su estrado, con su martillote. No estoy hablando de caso cerrado. Es un tribunal de verdad. Tienes el acusador y el acusado en el banquillo de los acusados. Por cierto, aquí no hay jurado ni nada de eso, como ya les expliqué. Pero justo después de haber sido emitido la sentencia, hay un silencio. Y te empiezas a acordar, arrepiéntete, que el reino de los cielos está cerca. Se me acusa de cosas que desde hace tiempo me están diciendo que me arrepienta. Ahora no dijo nada más arrepiéntete, también dijo el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué significa esto? Ya entendí el arrepiéntete. ¿De qué me tengo que arrepentir? ¿De los pecados? ¿Cuáles pecados? Incluso de algunos que no conozco. ¿Cómo hago para arrepentirme de mis pecados? Conócelos primero. ¿Y cómo lo vas a conocer? Leyendo la Biblia. No hay otra forma. El que te los diga los leyó en la Biblia. Y si no sale en la Biblia, no es de Dios. La única fuente de autoridad divina que nosotros tenemos en este mundo es la Biblia. No hay otra. El reino de los cielos es el reino donde Dios gobierna. ¿Se acuerdan del Padre Nuestro? Venga a nosotros tu reino. Y después, ¿qué dice? Hágase tu voluntad. Así como es tu voluntad en el cielo, hágase también aquí en la tierra. Ese es el reino de Dios. Cuando Dios está gobernando. Yo quiero formar parte del reino de Dios. Deja que Él te gobierne. Ahora, el reino de Dios, para verlo, hay que nacer de nuevo. Juan 3, versículo 3. Jesús hablando con Nicodemo, le dice, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Por cierto, él sale a preguntarle muy literalmente sin entender que Jesús le hablaba con algunas analogías. ¿Cómo tú dices eso? ¿Acaso me puedo volver a meter en el vientre de mi mamá? Jesús es muy bueno. Yo le hubiese dicho, sí, es bruto, muchacho. Pero Jesús le sigue explicando y la explicación se extiende hasta el Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo que entregó a su único Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Para hacer de nuevo, tienes que creer en Jesucristo. Y Él va a hacer en ti un cambio como si no fueras el mismo de antes. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Va a ser de ti una nueva criatura. Es necesario nacer de nuevo, que lo viejo haya quedado atrás y desecharlo y tenerlo por basura y ya yo no sigo porque me arrepentí. Ahora, también dice la Biblia que algunos no van a heredar el reino. Y vean esta lista tan larga. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios,
ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. En esa lista estamos todos nosotros. ¿Alguien aquí merece el cielo según esto? No, nadie. Ninguno de nosotros. Ahora de repente se abren las puertas del tribunal. Escuchaste la sentencia y te empezaste a acordar de todo esto y en ese momento alguien tumba la puerta y pega un grito: yo pago su fianza. Ya se había dado la sentencia, muerte. Y muerte, por cierto, se refiere a una separación eterna en el infierno. Pero ahí alguien entra y dice: yo pago su fianza. El juez tiene que decir si hay o no hay posibilidad de fianza. Pero se acuerda que hay una ley escrita, que por cierto se las mencioné hace rato, que dice: sin derramamiento de sangre no hay remisión. Sí hay posibilidad de pagar por tus pecados y es como un sacrificio. Ah, una ovejita, no, eso ya no va. 2, no. ¿Qué le vas a ofrecer tú al juez como sacrificio? Mis ovejas son mías, no son tuyas las ovejas, yo las creé. A mi hijo, yo te lo di. Me ofrezco a mí mismo, tú eres mío, yo te creé. ¿Qué puedo ofrecer? Nada. Pero el que viene a pagar la fianza dice: yo sí tengo en mi bolsillo el sacrificio perfecto, el único, digno, puro, santo, sin mancha, sin pecado, sin nada, que murió en una cruz, y el que viene a pagar tu fianza es Jesucristo. ¿Se acuerdan la lista que dije ahorita? Ninguno heredará el reino de Dios. De toda esa lista, el versículo que sigue dice: y esto eran algunos de ustedes eran eso en pasado, mas ya han sido lavados, ya han sido santificados y ya han sido justificados en el nombre de Jesús por el Espíritu de nuestro Dios. Pero es que ahí dice que los fornicarios no van al cielo, ni los ladrones, ni los adúlteros, ni los homicidas. ¿Cómo hago? ¿Pagaron tu fianza? Ahora cierro haciendo esta pregunta. ¿Tú quisieras ser lavado por la sangre de Cristo? Hágame una señal. ¿Quién quisiera ser lavado por la sangre de Cristo? ¿Quién quiere estar en la lista de por los cuales Él va a pagar la fianza? Hay algo que hacer. Arrepiéntete, que el reino de los cielos está cerca.